cuando tú das, desinteresadamente también recibes. Yo de verdad los cursos que di gratuitos en mayo y en junio los hice de corazón porque estaba yo cansada que la gente solamente hablaba de la pandemia, pero no ofrecía nada a cambios. Entonces, de cuenta, todos los cursos eran, sobrevive al COVID, ¿qué hacer con el COVID? ¿Cómo no sé qué con el COVID? Ok, sí, está bien. Pero la gente ya está en confinamiento y ya se está cuidando y ahora necesita que le recuerdes que la vida es bonita. Ana Rosa es licenciada en Psicología por la Universidad de Anáhuac, maestra en Psicoterapia Transpersonal Individual y de Pareja. Además, es tanatóloga y especialista en desarrollo humano. En este episodio nos da algunos consejos en tiempos de COVID. Ana Rosa, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Sin duda, en estos días el rol que vienen a jugar los psicólogos y terapeutas han sido pieza clave ante el COVID. Ana Rosa, estudiaste psicología en la Universidad de Anáhuac y también tienes una maestría en temas de pareja. ¿Te gustaría presentarte y contarnos en qué te has especializado o en qué es en lo que trabajas principalmente hoy en día? Bueno, pues después de la maestría, primero que nada, hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, ¿verdad? Gracias a todos los que siguen tu podcast. Pues terminando la maestría, la vida me llevó a estudiar algunas cosas de tanatología. Y después de eso empecé a trabajar mucho con mujeres en un proyecto, en una clínica donde yo trabajaba, y de ahí me nació el deseo de trabajar con mujeres. Y eso me fue llevando hasta que a la fecha, pues como bien dices, pues sí, me dedico a dar terapia individual y de pareja, pero también trabajo mucho en lo que se conoce como círculo de mujeres. Y en los últimos años he estado pues como profundizando mucho en temas de metafísica o de lo que yo le llamo psicometafísica, y lo he tratado de ir implementando como en las terapias que yo doy, y he visto como muy buenos resultados el trabajar en la mente y sobre todo la mente positiva. Eso he trabajado bastante en los últimos años. Sí, claro. Se me hace súper interesante sobre todo lo que mencionas del tema de círculo de mujeres, porque yo creo que principalmente ahorita tanto en México como en otros países se ve mucho que está creciendo el tema de la sororidad. Entonces, esto yo sé que tú lo vienes trabajando desde hace tiempo y que es más o menos de manera muy general, un círculo de mujeres. Bueno, pues los círculos de mujeres tratan de emular, de honrar el hecho de que desde siempre, o sea, no es algo nuevo, las mujeres siempre se reunían en tribus o en círculos para solucionar sus problemas. De hecho, hay testimonios que desde las épocas prehistóricas, cuando las mujeres se quedaban sin sus hombres porque iban a cazar, ellas tenían que unirse en grupos para proteger a sus familias, a sus hijos, a sus propiedades. Claro. Entonces nosotros lo que hemos hecho, sobre todo, hubo como una explosión de esto, de la importancia de esto, como en los 90s, cuando se empezó a ver que las mujeres, cuando se reunían en círculos de trabajo, lograban como solucionar mejor sus problemas. No solo porque se sentían escuchadas por otras mujeres, sino porque ellas también aprendían de aconsejar a otras. Entonces, hoy existen muchos tipos de círculos de mujeres, aunque la base es un círculo de mujeres, pero por ejemplo, te puedes encontrar círculos de mujeres terapéuticos, círculos de mujeres espirituales, círculos de mujeres políticos, círculos de mujeres económicos, hasta religiosos, ¿no? En muchos movimientos católicos, protestantes, cristianos, también se estila que las mujeres se reúnen en círculo a solucionar problemas, y esto lo que hace no solamente fomenta la relación sana entre mujeres, que a veces eso es un déficit importante en la sociedad, entonces es importante potenciarlo, pero también esta capacidad de ponerse en el lugar de la otra y en hacer fuerza de grupo, que es la famosa sororidad. Entonces, no importa desde qué escenario sea, si desde la política o la religión o lo que sea, lo importante es que las mujeres se encuentran en ese círculo una oportunidad de crecimiento y de valorarse mucho más como mujeres, y hasta de encontrar oportunidades de crecimiento profesional en todas las áreas de su vida, que tal vez solas no lo hubieran logrado porque no se hubieran atrevido.
Sí, claro. A mí me nació mucho la idea de crear este podcast precisamente con esa misma finalidad o con ese mismo objetivo, como de que otras mujeres vieran cuál había sido las vivencias de otras mujeres o cuáles han sido las experiencias de otras mujeres para ahora sí que aprender de su experiencia, aprender del camino andado que ya tienen otras mujeres y que de alguna u otra manera siempre podemos aprender algo nuevo. Y precisamente dentro de todo esto, pues yo sé que como terapeuta y ante el COVID, pues hay muchas situaciones a las que nos hemos enfrentado toda la población y hay 4 cosas de las que me gustaría platicar contigo. La primera, pues es con el tema del que casi todos tendimos a subir de peso por distintas circunstancias, ¿no? Y también pues con el COVID se reflejaron situaciones pandémicas que ya se venían arrastrando desde antes como país en específico de México, que entre ellos pues es la obesidad y tenemos que el 70% de la población que falleció por COVID tenía sobrepeso o enfermedades relacionadas con él. Entonces, ahora con el aislamiento y con la poca actividad, ¿qué sugieres trabajar desde el aspecto de la psicología para contrarrestar todo el tema de sobrepeso? Yo creo que antes de ver la solución sí tendríamos que decir algo que yo creo que puede servir mucho. Es verdad todo lo que dijiste y lo único que tendríamos que agregar es el origen, porque por ejemplo, fíjate, hay gente que engordó por ansiedad, porque empezó a comer por ansiedad, por el encierro. Hay gente que engordó porque cambió brutalmente sus hábitos, porque a lo mejor eran personas que estaban acostumbradas a caminar mucho hacia el trabajo, usar transporte público, u otros ir al gimnasio antes de ir a trabajar, etcétera, ¿no? Pero también hay otro grupo de personas que son las que pocas veces se habla en los temas de psicología y que a mí me parece que a veces fallamos en hablar del sentido común. Siempre nos queremos ir como a los temas más profundos y nos olvidamos que también tenemos una vida que tiene un sentido común, una vida diaria. Vamos a pensar en algo. Las familias se veían poco porque todos estaban trabajando, estudiando, corrían, venían, regresaban. De golpe se ven todos en casa y entonces de repente se pueden sentar a jugar un juego de mesa, a ver un concierto en la tele por streaming, a platicar y entonces empiezan los antojos. ¿Qué se les antoja hoy cenar? No, pues que unos molletes, órale, que a lo mejor son cosas que habitualmente no cenaban, pero esa como relajación familiar hizo que se vivieran mucho como en vacaciones. Yo recuerdo algún, pues como en estos noticieros que salen en la tele, a una señora la entrevistaban y le decían, no, pues es que ahora que estamos relajados, pues que se me antoja ir a la panadería y comprarme los bolillitos y hacerles a mis hijos no sé qué, y ahora voy a ensayar la nueva receta que acabo de ver en Instagram del pastel de no sé cuál, o sea, cosas que antes no tenías tiempo de hacer. Entonces, no olvidemos también esa parte de la población que engordó por antojitos, por relajaditos, porque no sabían qué hacer con su tiempo, ¿sí? Entonces, para llegar a la solución, lo primero que tendríamos que ver es, sobre todo la gente que a lo mejor está viendo tu podcast y escuchándolo, es en cuál de esos grupos yo me encasillo, en los que comieron por ansiedad, ¿verdad? Los que comieron porque rompieron su rutina brutalmente, se quedaron en shock y no supieron cómo llevar su rutina a la casa. Y 3, los que vivieron los antojitos y la unión familiar y el relajo y las vacaciones, ¿no? Entonces, si tenemos a los que comieron por ansiedad, eso nos está hablando un poco de la dificultad que tenemos los seres humanos para estar solos. Porque el encierro nos hizo darnos cuenta que estábamos con nosotros mismos. Sobre todo ponte a pensar la gente que vive sola. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi tiempo? Me asaltan pensamientos que no me gustan de todo lo que no he trabajado en mi vida. ¿Qué es lo más fácil comer? Porque ahorita estamos hablando de comer, pero quiero que sepas que también hubo mucha gente que por ansiedad empezó a tomar. Entonces le hacía muy fácil el vinito, el tequilita, el otro, y cuando se daban cuenta ya se habían echado sus copitas de lunes a domingo. Y todo eso era porque, pues por esta ansiedad de estar solos. No solo por la ansiedad del encierro en sí, sino que en ese encierro yo estoy solo. Entonces, esto es muy importante, no sé, podemos sugerir, tanto hay
muchas meditaciones en YouTube que se pueden trabajar, llevar un diario de vida, por ejemplo, buscar tener contacto con personas a través, no sé, pues como de la plataforma de Zoom, no sé, buscar estar cerca de alguna manera de sus familiares más queridos, que eso les da una sensación de confort, y empezar también a descubrir qué actividades a lo mejor nunca se había atrevido a hacer y ahora puede hacer o no tenía tiempo para hacer. El chiste es llenar productivamente el tiempo con algo. Claro. Si ya esa ansiedad sobrepasa demasiado, entonces sí, ni modo, ahí hay que pedir ayuda terapéutica o psiquiátrica. Y cuando la gente dice psiquiatra, piensa en que no, yo no estoy loco, no tengo por qué ir al psiquiatra. Sí, es lo No, más la común. gente, o sea, es como si vas al gastroenterólogo, al cardiólogo, ¿me entiendes? O sea, si yo estoy ansioso y no lo puedo controlar, entonces el problema es que ya no solamente eso se va a sanar leyendo o dibujando o haciendo algo en casa. Eso será un complemento, pero ya tu bioquímica cerebral ya se desbalanceó. Entonces, así como tú te tomas una medicina para la colitis, te tienes que tomar Ujú. una medicina para la ansiedad para que tus neurotransmisores se vuelvan a nivelar, porque si no, solito no sales. Ya Sí, cuando la claro. bioquímica se alteró, ya no hay nada que hacer. Entonces, no pasa nada. Por lo general, un ansiolítico se toma durante 2, 3 meses para nivelar otra vez la química cerebral y se acabó. Hoy Ujú. por hoy los ansiolíticos han avanzado muchísimo, no causan adicción, están muy bien controlados, la psiquiatría ha avanzado mucho. Entonces, yo no le veo problema que cuando tú necesites un extra lo hagas, ¿sí? Si eres Claro. una persona más a lo mejor de la onda natural, ¿no? Que también se vale, pues Ajá. también puedes utilizar, no sé, por ejemplo, infusiones de lavanda y buscar actividades dentro de la casa que te hagan moverte. Por ejemplo, si te gusta bailar, ponerte a bailar, poner canciones que a ti te gusten bailar, Sí, ¿no? claro. Cosas que te muevan las endorfinas para que eso de alguna manera contrarreste la ansiedad, ¿no? Sí. Escribir, leer, como decía yo hace rato, ponerte a ordenar tu casa. El ordenar la casa también está súper comprobado que es un gran ejercicio terapéutico porque al mismo tiempo que vas ordenando tu casa te va dando orden mental. Entonces, Claro. eso también disminuye tu ansiedad. Son cosas que pueden estar a tu alcance importantemente, ¿no? Ya te Sí. digo, si es algo mucho más grave, bueno, hay que ir al psiquiatra, o sea, no hay de otra porque tu bioquímica lo va a requerir. Después, pues obviamente tenemos Ujú. el grupo de personas que rompieron sus hábitos brutalmente y se quedaron sin saber cómo llevar su rutina. Creo que esas personas lograron irse adaptando a la pandemia, sobre todo las personas jóvenes, porque Sí. empezaron a recargarse mucho. Hubo como mucha bondad en el mundo en ese momento cuando empezaba la pandemia. Entonces, si tú te fijas en Instagram, en YouTube, en otras redes sociales, hasta en plataformas de Zoom, se dieron muchos cursos gratuitos que de yoga, que Sí. de entrenamiento de la no sé qué, ¿no? Creatividad, mindfulness. Entonces, si todavía, pues hay como una especie de semi-confinamiento, yo lo que Ujú. le recomendaría a estas personas es que pues busquen este tipo de ayudas gratuitas, no van a tener que invertir un centavo y les va a permitir reorganizar sus hábitos. A veces Claro. también hasta el coaching puede ayudar, unas sesiones de coaching que te diga, a ver, cómo llevar la rutina a tu casa. Yo creo que muchos de ellos ya lo han logrado y ya lo han hecho. Ujú. Este, ha habido muchos ejemplos de mujeres que han hecho hasta grupos de WhatsApp donde se dan tips Ujú. para saber qué plataformas consultar o qué cursos gratuitos nuevos hay que te pueden ayudar a llevar la rutina. Pero si tú te fijas, en este segundo grupo más bien son personas que tienen que adaptar una nueva estructura de vida. Sí, claro. Y los terceros, que son los antojadizos y que se la vivían de fiesta y de vacaciones, pues es un poco que se empezaron a enfrentar literal a que la ropa no les cerraba. Entonces, yo el consejo que le di a mucha gente desde el principio, que por supuesto yo lo aplico, como yo Ajá. estoy trabajando todo online ahorita, literal todo online, Sí. yo me visto igual como si fuera a ir a trabajar. Me pongo Okay. mis mismos pantalones, o sea, no ando en pants, no ando en pantalones flojos, porque Ujú. obviamente cuando tú tienes la ropa suelta, pues no pierdes la dimensión con tu cuerpo.
Sí, no te vas dando cuenta cuando vas aumentando de peso, ¿no? Y entonces cuando de repente quieres volver a la realidad de que vas a salir a la calle y dices, ay, pues me voy a poner tal ropa que uso para trabajar y no te sube. Entonces dices, ¿en qué momento me perdí? Pues en el momento de que llevas 6 meses comiendo una cantidad de carbohidratos impresionante, ¿no? Entonces, una de las formas que ayuda a que las familias trabajen esto o las personas trabajen esto es dentro de la casa, cuando trabajes tú, mentalízate que estás como si estuvieras trabajando en tu oficina, levántate, báñate, desayuna lo que te corresponde, arréglate, este, y usa tu ropa normal con la que salías a la calle. Sí, claro. Es como seguir tu rutina de una nueva manera, ¿no? Adaptándote a tus nuevas circunstancias, que a veces es lo más difícil, nos cuesta cambiar, nos cuesta adaptarnos de nuevo a lo que Sí. estamos viviendo. Oye, pero me llama mucho la atención algo también que mencionabas, que aparte de los temas de antojitos de comida, se empezó a dar la tendencia de antojitos o como el ser más permisivos con ciertas rutinas de bebidas alcohólicas, ¿no? Que ahí Sí. tenemos otro tema. Y yo creo que también ahí me gustaría mencionar algo que me parece muy alarmante que ves en los periódicos, no sé, en este caso estuve consultando a INEGI, que en este año las estadísticas de los suicidios subieron, ¿no? Subieron muchísimo. Y lo que me llama también mucho la atención es que en específico para los hombres, o sea, en general, o sea, desde antes, la mayor parte de las personas que se suicidan tienden a ser hombres. O sea, por ejemplo, 9 de cada 100,000 hombres se suicidan, ¿no? Y en el caso de las mujeres, 2 de cada 100,000 mujeres. Entonces, sí es una brecha bastante grande. Y ahora sí que yo creo que aunado a todos estos problemas que platicamos de la comida, de toda la situación del confinamiento, se está visibilizando más lo que son los temas de depresión, ansiedad, de espiral de emociones negativas. ¿Qué nos sugieres para una persona que está enfrentando este tema? El tema en sí de depresión. Sí, depresión, ansiedad, pues ahora sí que todas las emociones negativas. Porque fíjate, en esa estadística que estás diciendo, lo que Ajá. tendríamos que checar es algo muy importante. Otra vez, cuando hablamos de suicidio, tenemos que hablar de varios factores, pero para no Ujú, perdernos tanto en la conversación, te mencionaría ujú, dos. Las personas que realmente lo hacen porque su estado de ánimo per se está totalmente desbalanceado y ujú, las personas que se vieron en la desesperanza brutal de no poder llevar dinero a su casa. Porque claro, el otro argumento que hay que agregar es que mucha gente entró a la depresión no en sí por el confinamiento en sí, claro. sino porque no tenía recursos, o sea, no fue una persona que pudiera tener un trabajo que le permitiera trabajar online, sino que a lo mejor de plano en el trabajo donde él estaba cerraron, les medio pagaron unos meses y después de plano el dueño del negocio no pudo sostener el negocio y tuvo que declararse en bancarrota y correr a sus empleados. Sí, claro, ese iba a ser precisamente otro de mis puntos, pero pues aquí se están entremezclando porque tuvimos 2 meses en México donde cada minuto se perdían 8 empleos. Entonces es alarmante y como tú dices, o sea, van de la mano. Perdón que te interrumpí. No, no, al contrario, que bueno, es que sí, no podemos dejar de unirlos. Pues aquí sí hay una intersección en esto. Aunque ahorita lo abordaremos un poquito más, Ujú, el trabajo per se, sí no podemos negar que mucha gente perdió la esperanza. Empezó a ver a sus hijos sufrir, no podía llevar dinero, no podían, ya déjate pagar una escuela o lo que fuera, no podían llevar alimento a su casa o alguna necesidad médica, no había dinero absolutamente para nada. Muchas personas no pudieron seguir pagando la renta de donde vivían, tuvieron que mudarse a vivir con otros familiares. ujú. Este, y, por ejemplo, en el caso de los hombres, no quiero generalizar a todos los países, pero sabemos muy bien que, sobre todo en Latinoamérica, la tendencia sigue siendo que el hombre lleva el mayor peso económico que la mujer.
Entonces, esa también es una razón por la cual pues el hombre puede caer en mayor desesperación porque a lo mejor hay varias familias que solo dependen del ingreso del hombre, ¿sí? Y otra cosa, hablando un poquito de los empleos, pues obviamente en estas estadísticas oficiales, por lo menos hablando de México, no estamos tomando en cuenta a los vendedores ambulantes, a la gente que iba vendiendo sus productos de casa en casa de manera, o sea, lo que le llaman el comercio informal. Esas personas fueron las que más sufrieron, ¿no? Sí. Bueno, el asunto es que esa es una de las razones por las cuales una persona puede terminar en una desesperación brutal de querer atentar contra su vida. Y la segunda razón, pues sí puede ser, como tú dices, un desequilibrio importante en su estado de ánimo. Entonces, ¿cuáles son las sensaciones de alarma que una persona tiene que tomar en cuenta? Es que no es lo mismo tener una depresión en sí que tener rasgos depresivos. Rasgos depresivos, digo, los dos son delicados, pues, pero hay uno que es mucho más grave que el otro. Cuando tú dices rasgos depresivos, se refiere a que la persona de repente empieza a sentir una cierta tristeza, una cierta melancolía, una cierta ansiedad, pero es manejable y es producto del momento, es producto del duelo de no poder salir, de no poder tener su vida de antes, pero es algo que la persona sigue sintiendo que está bajo su control. Entonces a lo mejor se desahoga un poquito un día, llora un poquito, se desahoga con algún amigo online y siente que al día siguiente se levanta otra vez y le echa ganas, ¿no? Entonces ahí la recomendación sería, pues nada más monitorear si estos rasgos siguen siendo manejables para ti, si puedes tener la tolerancia de esperar a que todo esto se siga regularizando y tú puedas estar mejor, o pedir ayuda, que ahorita hay mucha ayuda online, o sea, ni siquiera necesitas moverte mucho de tu casa y lo puedes tomar, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de un trastorno de depresión, ya estamos hablando de un cuadro importante en donde hay alteración del sueño, muchas veces alteración del tiempo y del espacio, o sea, la persona ha perdido la dimensión en el día en el que está a veces, alteración en la ingesta de comida, ya sea aumento o disminución importante, porque puede irse para los dos lados. Sí. 3, puede haber abuso de sustancias o no, o abuso de fármacos o no. La persona siente una muy baja importante de energía física, entonces no se quiere levantar, no se quiere vestir, no se quiere bañar, no quiere tener contacto de ninguna manera con nadie. En ese momento sí o sí, la persona sí tiene que pedir ayuda profesional. O sea, no hay nada que yo te pueda decir, mire, póngase a escribir, vea por la ventana. O sea, no hay manera. La persona ya está en un cuadro depresivo, tiene que pedir ayuda profesional, punto. ¿Sí? Claro. Entonces, por ejemplo, en México, muchas veces tú puedes pedir ayuda. Las diferentes universidades han abierto en sus páginas web ayuda. Por ejemplo, la Universidad de Anáhuac tiene un servicio de COVID, así se le llama. Entonces, tú puedes pedir ayuda terapéutica, puedes pedir apoyo. De Ay, hecho, qué padre. para la gente que esté escuchando, si lo necesita, te metes a Facebook y hay un grupo en Facebook que se llama COVID Anáhuac y ahí hay varios psicólogos que están dando terapia gratuita. Y ya si se requiere algo más profundo, te pueden canalizar a psiquiatría. Pero también sé que otras universidades, la Ibero, etcétera. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la Clínica Mayo tiene abierto un servicio así. Entonces, solo es cuestión de que la persona, si siente que no tiene la energía para buscar ayuda por ella misma, que confíe en alguien cercano a ella y que le diga, no estoy pudiendo con esta depresión, ayúdame a buscar ayuda, valga la redundancia, ¿no? Pero que sí, por lo menos, trate de hacer un esfuerzo en tener la energía de pedir ayuda. Eso es importante. Yo creo que es muchas veces lo más difícil, ¿no? El dar el pasito para decir, ya llegué a un punto en el que necesito ayuda. Porque hay mucha gente a la que tal vez le dé vergüenza o que tal vez sea el tema de los paradigmas de lo que decías ahorita, de decir, es que no estoy loco, o sea, no necesito un terapeuta, no necesito un psiquiatra, o sea, yo puedo salir de esto. Entonces, sí, el problema que tenemos, que me gustaría mucho hacer énfasis, es que fíjate, cuando una persona está en un trastorno depresivo,
ni siquiera es que le dé vergüenza pedir ayuda, no tiene energía física. Okay. Haz de cuenta que es como si yo ahorita te aplico una anestesia, pero no te llevo a dormir, nada más te dejo así toda adormecida aunque tú estés Ujú. consciente. Y me dices, no, no, Rosa, yo me tengo que ir a acostar, ahorita mismo me tengo que ir a acostar, no me puedo ni levantar. Y que pasen 3, 4 días y que tú sigas sintiendo que no te quieres parar ni a bañarte, ni a comer, ni a abrir las ventanas. Es que tu cuerpo ya está en un estado total de desbalanceo. Entonces, Sí. también otra cosa que esto nos lleva a reflexionar es que si alguien está viendo a su familiar así, que no se comunica, que está subiendo, bajando muchísimo de peso, que está distante, que está huraño, es que seguramente está entrando en una fase depresiva profunda. Es importante auxiliarlo para que pida ayuda si él no tiene la fuerza. Sí. Eso es muy importante. Importante, sí, precisamente también estaba leyendo en todas las estadísticas que busqué de lo del suicidio y de temas de salud mental. También a nivel gobierno hay un número, lo voy a dejar en la descripción, que tienen 24 horas al día para atender a cualquier persona que tenga algún problema mental, o sea, que sienta que está entrando en una crisis mental, ¿no? Y se llama La Línea de la Vida. Ah, Se qué me, bien. sí, se me hizo como que muy padre por parte del gobierno que también estén trabajando eso. Y también cada uno de los gobiernos estatales he visto que también trabajan en eso, pero el que voy a poner va a ser el federal, porque pues ahora sí que no sé dónde nos estén escuchando y es más Claro. fácil, ¿sí? Oye, y ahora sí que con el tema de la crisis de la salud y que también vino a afectar pues en el tema del empleo. No sé, en cuanto a eso, si tienes como algún tipo de sugerencia de cómo se puede trabajar en lo personal para no caer en una crisis, ¿no? Sí, fíjate, con varios pacientes que me ha tocado trabajar en la pandemia, que empezaron a pedir justo terapia por la pandemia, y estuve dando también unos cursos pues, de psicología general y metafísica gratuitos en mayo Ujú. y en junio, precisamente por eso, Sí, para que la gente ocupara su mente y buscara posibilidades. Entonces, lo que yo he tratado de hacer con estas personas, ojalá sirva lo que voy a decir, es ujú, buscar tus talentos que tengas a la mano. Por ejemplo, he tenido desde pacientes que empezaron a vender cosas por internet, empezaron a ok, dar asesorías por internet, o sea, como que empezaron a utilizar las herramientas que hoy tenemos a la mano ajá, para eso, ¿no? claro. Entonces, no te estoy diciendo que a lo mejor ganaban el mismo sueldo exactamente en menos de 2 minutos, pero ya la sensación de que empieces a tener un poquito de ingreso, ya te regresa una sensación a su vez de tener un poco de control sobre tu situación. Claro, y te da seguridad, aunque no Sí, esté totalmente cubierto como lo hacías antes, pero te va dando así es, seguridad. así es. Y la segunda cosa importante es sí sentarse, si vives en familia, pues sentarte, no sé, con tu pareja y hacer un nuevo plan financiero, porque si tú te dejas llevar por la ansiedad de no tener, Ujú, no sé, por ejemplo, a varias personas que las despidieron, pues ujú, a lo mejor les dieron una especie de liquidación, a lo mejor no total, porque a lo ok, mejor esa empresa se quedó en la bancarrota, pero sí una liquidación simbólica. Entonces, es como decir, a ver, ¿cómo vamos a manejar las finanzas de aquí a que esto se regularice? ¿Qué podemos ahorrar? ¿Qué podemos cambiar en nuestra forma de vivir? ¿Qué marcas, si compramos cosas, qué marcas podemos cambiar por marcas más accesibles? ¿No? ujú. ¿Cómo disminuir la utilización de recursos dentro de la casa? Etcétera, etcétera, etcétera. Si te fijas, lo que te estoy tratando de decir es que cuando hay un problema y más un problema económico, lo primero que tienes que hacer es buscar en dónde sí puedes tener el control. Ok, Porque si todo el tiempo te quedas en, no tengo trabajo, no puedo pagar, no tengo trabajo, no puedo pagar, no tengo trabajo, lo único que estás haciendo es disparar tus niveles de ansiedad. En cambio dices, no tengo trabajo por el momento. Primero, ujú,
voy a hacer un plan financiero. A ver, ¿cómo ahorro agua? ¿Cómo ahorro gas? ¿Cómo ahorro luz? ¿Cómo ahorro comida? ¿Qué voy a cambiar de mis hábitos? ¿Cómo voy a reacomodar esto a tener un ajuste y que a lo mejor ese guardadito que yo tenía lo pueda extender lo más que pueda? ¿Sí? Mm. 2, ya que tengo cubierta esa parte de mi plan financiero, ahora sí me voy a ver, desde mis recursos, desde mis dones, desde lo que yo sé hacer, ¿qué puedo ofrecer? Tú no tienes una idea la cantidad de nuevos negocios online que surgieron. Impresionante. ¿Sí? Sí, qué Tengo padre. una paciente que empezó a dar clases de yoga por Zoom, por ejemplo. Claro. Entonces, perdió sus trabajos, pero encontró en Zoom un nicho en donde ella pudo empezar a dar clases de yoga particulares. Entonces, de repente, la persona que estaba, todo es un círculo que se une, ¿sí? Ujú. Entonces, la persona que estaba ansiosa y estuvo buscando y dijo, pues se me antoja empezar con yoga, ok, una maestra online, pues ahí está esta. Y entonces, cuando menos ella se dio cuenta, tenía más alumnos que cuando ella iba a trabajar a otro lado. Wow, qué padre. Y ¿Sí? Entonces, solo es precisamente, cuestión de tomar lo que tienes a tu alcance. Perdóname, te interrumpí. no te preocupes. Y es precisamente lo que nos contabas hace tiempo que a ti también, de inicio, ¿no? O sea, cuando empezó lo de la pandemia, que dijiste, ¿ahora cómo lo voy a hacer con mis pacientes? Y Ujú. pues te adaptaste a las nuevas circunstancias y dijiste, ahora en línea. Así es, y me surgieron más porque, te Ujú, digo, empecé, porque además esa es la otra, cuando tú das desinteresadamente también recibes. Yo de verdad los cursos que di gratuitos en mayo y en junio los hice de corazón porque ujú. estaba yo cansada que la gente solamente hablaba de la pandemia, pero no ofrecía nada a cambios. Entonces, de cuenta, todos Sí, los cursos eran, sobrevive al COVID, ¿qué hacer con el COVID? ¿Cómo no sé qué con el COVID? Ok, sí, está bien, pero la gente ya está en confinamiento y ya se está cuidando y ujú, ahora necesita que le recuerdes que la vida es bonita claro. para que pueda solventar todo esto. No sé si te acuerdas que al principio de la pandemia, por ahí de junio, salieron en redes sociales, en noticiarios en todos lados, gente que salía, cantantes de ópera que se ponían a cantar en Ah, el sí, balcón para dar una especie como de mini conciertos a la gente y animarlos a seguir bueno, no todo es hablar del problema, a veces hablar de los recursos que tienes para vivir la vida mejor también es una forma de enfrentar el problema, se llama resiliencia. claro. Entonces, a partir de que yo di esos cursos gratuitos, porque a mí también me mermó el trabajo como a todo el mundo, Ujú, de esos cursos gratuitos me surgió gente que sí podía pagar una terapia y que le gustó el curso que tomó y quería llevar eso a su terapia, ujú. ¿sí? Y Sí, así, sí, pues, millones de ejemplos más que podríamos poner. El punto es, si caes en la desesperación, tú mentalmente te vas a cerrar todas las posibilidades, todas. sí, Primero, claro. el control, lo financiero. Ya sé cómo va a funcionar mi casa con el presupuesto que hoy tengo. Ahora sí, ya estoy tranquilo. Ahora me voy a poner a crear algo nuevo. Sí, claro. Sí, como tú dices, esta pandemia nos ha venido a desarrollar más la resiliencia y me recuerda al dicho que dice una amiga que superó el cáncer hace 2 años y dice, hay situaciones a las que nos estamos enfrentando, confrontando ahorita con lo de la pandemia y que nos está dando pellizcos de realidad. O sea, nos Así es. está aterrizando en la tierra de decir, o sea, andabas muy volado, o sea, muy pensando en otro tipo de crisis que nosotros mismos nos creamos o en preocupaciones que nosotros mismos nos hacemos, pero cuando pasan ciertas situaciones son pellizcos de realidad de que dices, wow, o sea, si no tengo esto y esto, pero soy muy bendecido porque tengo otro tipo de cosas o otro tipo de circunstancias, tengo mi familia o tal vez no la tengo conmigo físicamente, pero he podido estar en contacto con ellos o así, ¿no? N cantidad de situaciones. Pero ahora sí que yendo a un tema pues que va muy de la mano también en las circunstancias que se dieron con el COVID. Hay muchas familias que han tenido que estar enfrentando o han tenido que lidiar con temas en el sentido de que perdieron a un familiar, ya sea por el COVID o por alguna enfermedad o por un accidente o por situaciones de violencia. Entonces, sí es como que muy, muy importante intentar mantenernos positivos,
pero ahora sí que cuando vienen ciertas tragedias a tu vida, ¿cómo le haces para sobrevivir ante ese caos? No, pues no, más bien la idea no es sobrevivir, la idea es enfrentar la pérdida. Lo que pasa Claro, es que ahora son duelos más complicados, te voy a decir por qué. Porque ajá, no solo te enfrentas a la muerte, supongamos que fuera por COVID, no solo te ujú, enfrentas a la muerte de tu familiar por un virus que no sabes ni de dónde llegó, ni cómo empezó, ni qué pasó. Dos, tú lo sabes que las personas no tenían derecho ni a velar a su familiar por el tema del contagio. Entonces era incinerar a fuerza, no podías recibir a familiares en el velorio. Y tú sabes que hay culturas como la norteamericana, como la mexicana, que el velorio es muy importante, muy ujú. importante. Se hacen, no sé, yo recuerdo alguna vez ido a un velorio norteamericano y yo decía, wow, o sea, lo hacen en la mañana con un desayuno y no sé qué tantas Sí, cosas hacen. Y yo decía, wow, o sea, es como toda una fiesta de honor para la persona que se fue, sí, ¿no? la gente lleva comida y todo. Y hacen hasta un video conmemorativo a la persona y pasan a hablar de la persona, o sea, es como muy importante. Y en México, bueno, ni hablemos, ¿no? Ujú, Entonces, era el enojo, el shock, el dolor por la muerte del familiar, el enojo, el shock, el dolor por no poder hacerle un velorio a su familiar, el ujú, enojo, el shock porque decir, ¿por qué se murió así? El enojo de que en muchos hospitales no había los recursos para atender a las personas y entonces aunque a lo mejor ese familiar sí estaba muy grave y su pronóstico era difícil, queda la fantasía en la mente de decir, ¿y si el hospital hubiera tenido algo, mi familiar se hubiera salvado? O sea, todo eso se está sí, jugando en este duelo. Entonces son duelos mucho más complejos que antes. Entonces yo lo que le diría a las personas es eh, que sepan que están en un duelo, que sepan que es fuerte, que no podemos restarle importancia, sin embargo, que sean tolerantes con ese dolor, que se atrevan a vivirlo, porque si no se atreven a vivirlo, a llorarlo, a sentirlo, a platicarlo, a desahogarlo las veces que lo necesiten hacer, esas personas no van a superar ese duelo y es cuando después eso se nos convierte en núcleos de ansiedad y depresión más adelante en la vida. Nosotros en claro. tanatología a eso le llamamos duelos diferidos. Cuando no te atreves a Ujú, vivir el duelo en el momento y lo postergas, yo te puedo decir que puede haber duelos diferidos que te brotan 15 años después. wow, Entonces, es un duelo complejo, es lo primero que tienen que saber, es un duelo hecho de muchas pérdidas al mismo tiempo, ¿sí? sí. Y tres, es un duelo que va a durar, que les va a durar el tiempo necesario hasta que terminen de drenar toda esa sensación de pérdida, ¿sí? Sí, Y pues son de los aprendizajes que nos quedan en esta vida. No quiero que suene muy fácil porque me duele mucho hablar de esto porque he visto a mucha gente sufrir, sí, pero pues nos toca hablar de esto así a nosotras. Tienen que enfrentarlo, tienen que vivirlo porque es mejor vivirlo, sufrirlo, llorarlo ahorita y no 15 años después cuando de la nada te viene una depresión brutal que tienes que acabar en el psiquiatra y el psiquiatra te va a decir, claro, porque usted no vivió el duelo de su familia. Entonces, mejor ahorita y no 15 años después. Muy claro. importante, Qué importante y qué impresión lo que mencionas de que son temas que te pueden salir 15 años después. No lo pensaría. por supuesto. Y Sí. está diagnosticado, es un tipo de Ujú, duelo, así se llama, duelo diferido. Es impresionante, pero mucha gente que niega el dolor de esa muerte y todo lo que ujú. eso desprendió, se convierte en un quiste que ahí se queda guardado en el cuerpo, en la mente, en el corazón y revienta años después. Sí, claro. Ay, Ana Rosa, pues muchas gracias por regalarnos tu tiempo y sé que siempre andas corriendo y ahora más. Y pues los psicólogos y los encargados de la salud mental han tenido que lidiar con sus propias vidas, ajustarse ante estos cambios y a sus propios paradigmas y ahora sí que a N cantidad de cosas. Muchas gracias por darte el tiempo. No sé si te gustaría agregar algo más y aparte decirnos dónde te podemos encontrar, platicarnos sobre tus redes. Pues primero agregar que estaría padre que en un futuro
pudiéramos platicar de esto que estamos viendo ahorita, pero en función también de las relaciones de pareja, que también hay una crisis muy importante Sí, de y muchas tantos cosas. divorcios que se están viendo. Sí, y las personas solas también están cayendo en temas de enamoramiento y de realizaciones y de muchas cosas que también están contribuyendo a la baja de estado de ánimo, porque mucha gente se ha pues como metido mucho en el tema del amor virtual y muchas cosas. Hay muchas cosas muy interesantes por ahí, pero tendríamos que dedicarle solo a hablar de eso porque tengo muchos datos muy interesantes. La segunda, pues, tú lo sabes, en Facebook tengo 2 grupos. Uno se llama Somos Diosas, que es para puras mujeres, y el otro se llama Rincón Curandero, que se los puedes ahí poner los nombres, tú los conoces los 2 grupos. Ahí pues hablo de todas estas cosas. Y si no, pues mi mail, también me pueden consultar por mail. Ya pronto estaré abriendo una página pública, pero la verdad es que la estoy pensando bien, no la quiero hacer al aventón, entonces por eso no la he abierto. Pero por lo pronto mi mail, que también lo tienes tú y se los puedes poner con mucho gusto. Sí, claro que sí, aquí lo pongo en la descripción y pues muchas gracias por tu tiempo y por todos estos tips que son oro en esta época. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias por escucharnos hasta el final. Te invito a que te suscribas para que te lleguen notificaciones cada vez que haya un episodio nuevo. Te mando un abrazo.